Buenos días, bienvenido al podcast del Dr. Matusalén, un médico en tu smartphone. En el episodio de hoy vamos a hablar de un trastorno, de una deficiencia, de un estado, de una condición que afecta lamentablemente a muchas personas y para toda la vida. Estamos hablando de trastornos del entorno autista. Básicamente es, por un lado, el autismo y por otro lado, el Asperger. Se diferencia tienen en común diferentes características, pero tienen una diferencia importante. El Asperger es un poco más leve y ahí no existe alteración del lenguaje. Afecta mucho más a los varones, a los niños, que a las niñas, y 1 de cada 150 niños nacidos vivos tendrán este proceso, esta condición, este estado, llamado antiguamente autismo y ahora trastorno del entorno autista. Las causas no se conocen, están en estudio 200 hipótesis. Lo que sí se conocen algunos factores de riesgo, por ejemplo, la edad de los padres. Cuanto mayor la edad de los padres, pues más posibilidad, y algunos otros factores, ¿de acuerdo? Factores genéticos que también están averiguando, factores ambientales que están en estudio. Lo que sí es verdad es que las vacunas no producen el trastorno del entorno autista. ¿Qué 3 grandes deficiencias tienen las personas con autismo? Tienen deficiencia en lo social, no se relacionan bien, no se relacionan de ninguna manera fácil con el entorno social que les rodea. De modo que ves, por ejemplo, a ese niñito sentado en el recreo, incapaz de poder relacionarse con sus compañeros de juegos. La primera gran deficiencia es social. No se relacionan, no tienen capacidad de desarrollar socialmente, interrelacionarse socialmente con sus compañeros, con sus coetáneos. En segundo lugar, hay un déficit, una deficiencia en el lenguaje. O no son verbales en absoluto, lo que indica mayor gravedad, o son verbales tardíos, o son verbales con dificultad. Esa es la segunda gran deficiencia. Y la tercera deficiencia, que a veces se da y otras veces no se da, es el deterioro cognitivo asociado a problemas a comorbilidades, es decir, otras enfermedades como déficit de atención e hiperactividad, como puede ser a lo mejor algún tema de estrés y ansiedad, alteración de la conducta, etcétera, etcétera. Pero básicamente la deficiencia social es la más importante, la deficiencia del lenguaje es la más importante y la deficiencia cognitiva es la más importante. Hay diferentes grados, muchísimos grados de trastorno autista, desde muy leves que prácticamente tendrán independencia y harán su vida normal y su autonomía, a grados intermedios y a grados severos. Y lo mejor de todo esto que les digo es que hay que coger y hacer un diagnóstico muy temprano. Con 2-3 añitos hay que saber cuál es el niño que tiene esta condición para meterlo rápidamente en algún programa de atención temprana, de estimulación, de terapia psicoconductual. Cuanto antes mejor, porque el niño suele evolucionar favorablemente si lo estimulas tempranamente e intensamente, tanto en lo social, tanto en el lenguaje como en lo cognitivo. Y luego, en segunda etapa, después de los 2, 3, 4 añitos, en la escuela hay que hacer un tratamiento inclusivo. El niño tiene que estar en su aula con los niños coetáneos, con sus referencias normales e intentar seguir académicamente el curso de los demás compañeros. Porque así es como realmente conseguirán la mayor autonomía posible, que es el objetivo de cualquier tratamiento que se haga y de cualquier gestión que se haga con estos niños.
intentar conseguir que estén lo más autónomos posible y que en el futuro hagan una vida lo más autónoma posible. En rasgos generales, esto es lo que os quiero decir sobre el autismo. No hay que incidir en algo más profundo porque lo que os digo siempre, Dr. Matusalén quiere dar una idea general, sencilla, comprensible para que todo el mundo lo entienda. Por último, sí quiero señalar que la sociedad no debe de señalar a estos niños como maleducados, si tienen una pataleta y se tiran al suelo, que no le han enseñado modales, etcétera, etcétera. Si intenta darse cabezazos con la pared y autolesionarse, no es un berrinche que se soluciona con un azote. Hay que entender que son niños con dificultades y lo que hay que es facilitarle. Y cuando se vea actitudes de este tipo, no pensar siempre en lo peor, sino pensar en la manera empática de decir, a ver qué es lo que pasa. Este niño debe tener algún problema, voy a ser muy empático y voy a intentar solucionarle y ayudarle, no agravando el problema. Porque tampoco se trata de poner aquí, soy padre, soy madre de un niño con autismo. No, no es necesario. Debemos de tener en la sociedad una suficiente inteligencia y sentido común para entender cuándo hay un problema y cuándo no hay un problema. Y cuando hay un problema, ayudar a solucionarlo. Por hoy es suficiente. Gracias. Entren por favor, como digo, en iwoox.com. Suscríbanse a Dr. Matusalén y compártanlo. Muchas gracias.